Fantastic Four, estrenada en 2005 y dirigida por Tim Story, es una película de superhéroes basada en los personajes de Marvel Comics. La historia sigue a Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, 4 personas que adquieren poderes extraordinarios después de quedar expuestas a una misteriosa tormenta de energía cósmica durante una misión espacial. A partir de ese momento tienen que aprender a controlar sus nuevas habilidades, afrontar las consecuencias de sus transformaciones y enfrentarse a Victor Von Doom, un empresario y científico que también resulta afectado por la misma energía. La película está protagonizada por Joan Crawford, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian McMahon. La historia comienza con Reed Richards, un científico brillante que está convencido de que la evolución de la humanidad pudo haber sido influenciada por determinadas nubes de energía cósmica. Reed necesita financiación para comprobar su teoría y acude a su antiguo compañero universitario, Victor Von Doom, un multimillonario empresario que dirige una enorme compañía tecnológica. Víctor acepta financiar la misión porque considera que el descubrimiento podría tener enormes beneficios científicos y económicos. Sin embargo, también quiere tener control sobre el proyecto y sobre cualquier beneficio que pueda producir. Reed no trabaja solo. Su mejor amigo es Ben Grimm, un astronauta experimentado que conoce perfectamente los riesgos de las misiones espaciales. También participa Susan Storm, una científica especializada en genética que había sido pareja de Reed en el pasado. Susan trabaja para Victor y mantiene una relación complicada con Reed, ya que todavía existe una conexión emocional entre ambos. El cuarto miembro del grupo es Johnny Storm, el hermano menor de Susan, un piloto impulsivo, seguro de sí mismo y amante de la velocidad y el riesgo. Los 5 viajan a una estación espacial privada de Victor para estudiar una enorme tormenta cósmica. Reed cree haber calculado cuándo llegará la nube de energía, pero su predicción resulta incorrecta. La tormenta aparece mucho antes de lo esperado y amenaza con destruir la estación. En ese momento, Ben se encuentra fuera de la estación realizando una operación espacial. Reed, Susan y Johnny intentan rescatarlo mientras la tormenta se aproxima. Victor, preocupado por su propia seguridad, cierra las protecciones de la estación. Sin embargo, Reed y los demás quedan expuestos a la energía cósmica mientras intentan salvar a Ben. La tormenta atraviesa la zona y afecta a los 4 miembros de la misión. Después del accidente, todos regresan a la Tierra. Al principio parece que han sobrevivido sin consecuencias graves, pero poco después comienzan a descubrir que sus cuerpos han cambiado. La exposición a la energía cósmica ha alterado su biología de maneras extraordinarias. Reed es el primero en descubrir su transformación. Su cuerpo puede estirarse y deformarse como si estuviera hecho de goma. Puede alargar sus brazos, piernas y otras partes del cuerpo y cambiar su forma. Al principio no sabe controlar esta capacidad y tiene dificultades para adaptarse a ella. Sin embargo, debido a su inteligencia científica, Reed rápidamente empieza a estudiar su propio cuerpo para comprender lo que le ha sucedido. Susan también desarrolla poderes. Puede volverse completamente invisible, aunque al principio tiene dificultades para controlar cuando desaparece. Además, descubre que puede generar poderosos campos de fuerza. Su capacidad para hacerse invisible no es su único poder, los campos de energía que puede crear se convierten posteriormente en una de las armas más importantes del grupo. Johnny descubre una transformación completamente diferente. Puede cubrir su cuerpo de fuego sin resultar herido por las llamas. También puede volar y controlar su temperatura. A diferencia de Reed y Susan, Johnny disfruta inmediatamente de sus poderes. Para él, la transformación representa una oportunidad para divertirse, competir y hacer cosas que antes eran imposibles. Ben, sin embargo, recibe la transformación más dolorosa de todos. Su cuerpo se convierte en una enorme criatura cubierta de una especie de roca anaranjada. Obtiene una fuerza física extraordinaria, una resistencia enorme y una apariencia completamente diferente de la humana. A partir de ese momento comienza a ser conocido como The Thing, o la cosa. La diferencia entre Ben y los otros 3 es fundamental para la historia. Reed, Susan y Johnny todavía conservan una apariencia humana normal durante gran parte del tiempo.
Ben, en cambio, no puede ocultar fácilmente su transformación. Su cuerpo cambia permanentemente y eso afecta profundamente su autoestima. Ben regresa a casa esperando encontrar apoyo de su prometida, Debbie. Sin embargo, cuando ella lo ve transformado, se asusta y no consigue aceptar su nueva apariencia. La situación destruye emocionalmente a Ben. Él había imaginado que volvería a su vida normal, pero descubre que su transformación afecta incluso sus relaciones más importantes. Mientras tanto, Red, Susan y Johnny comienzan a experimentar con sus poderes. El público termina descubriendo que poseen habilidades extraordinarias. En una de las escenas más importantes de la película, Ben se encuentra en el puente de Brooklyn, donde intenta ayudar a un hombre que está en peligro. Su intervención provoca accidentalmente un gran accidente de tráfico. Red, Susan y Johnny llegan para ayudar. Utilizan sus nuevos poderes para controlar la situación y evitar que las personas resulten gravemente heridas. Red utiliza su cuerpo elástico, Susan emplea sus campos de fuerza y Johnny aprovecha sus capacidades relacionadas con el fuego. Ben utiliza su enorme fuerza para proteger a las personas. Aunque todavía no comprenden completamente sus poderes, los cuatro consiguen salvar vidas. Los medios de comunicación comienzan a hablar de ellos y la sociedad empieza a considerarlos héroes. Es en este contexto cuando reciben el nombre de Fantastic Four. Para Red, la aparición pública del grupo tiene una doble importancia. Por un lado, demuestra que sus poderes pueden utilizarse para ayudar a otras personas. Por otro, Red sigue preocupado por Ben. Quiere encontrar una manera de revertir la transformación de su amigo. Los cuatro comienzan a trabajar desde el laboratorio de Red en el Baxter Building. Su objetivo es comprender la tormenta cósmica y descubrir si existe una forma de devolver sus cuerpos a la normalidad. Red cree que puede recrear las condiciones que provocaron la transformación y utilizar esa energía para revertir los cambios. Sin embargo, cada miembro del grupo tiene una actitud diferente ante sus nuevos poderes. Red está obsesionado con encontrar una solución científica. Ben desea desesperadamente recuperar su cuerpo humano. Susan intenta comprender lo ocurrido y mantener unido al grupo. Johnny, en cambio, disfruta de sus capacidades y piensa que deberían aprender a utilizarlas en lugar de intentar eliminarlas. Esta diferencia crea conflictos dentro del equipo. Mientras los cuatro intentan adaptarse, Victor Von Doom comienza a experimentar su propia transformación. Aunque inicialmente parece que ha escapado de las consecuencias del accidente, la energía cósmica también lo ha afectado. Su cuerpo comienza a cambiar progresivamente y adquiere características metálicas. Victor también sufre consecuencias económicas. El fracaso de la misión perjudica gravemente su empresa y sus inversores pierden confianza en él. Victor culpa a Red por la situación. En lugar de aceptar que el accidente fue consecuencia de varios factores, empieza a pensar que Red le ha robado su éxito y su futuro. Aquí comienza la transformación de Victor en el principal enemigo de la película. Victor se vuelve cada vez más resentido y utiliza sus nuevas capacidades para generar electricidad. Su cuerpo adquiere una apariencia metálica y su poder aumenta. Al mismo tiempo, empieza a adoptar una actitud cada vez más agresiva. Su transformación física funciona como una representación de su transformación moral. Al principio es un empresario ambicioso y arrogante, pero todavía trabaja junto a los protagonistas. Después del accidente, su frustración y su deseo de venganza lo llevan a convertirse en una amenaza. Victor descubre que Red está buscando una manera de revertir los efectos de la tormenta. También comprende que la máquina que Red está construyendo podría ser utilizada para devolver a una persona a su estado original. Victor manipula la situación para utilizar la máquina en beneficio propio. También aprovecha el conflicto entre Red y Ben. Ben está frustrado porque Red parece concentrarse demasiado en su relación con Susan y en la investigación, mientras que él sigue sufriendo por su transformación. Victor consigue convencer a Ben de que Red quizá no está realmente interesado en devolverle su apariencia humana. Esto provoca una discusión entre los dos amigos y Ben abandona temporalmente al grupo. Red, afectado por la discusión,
decide probar la máquina consigo mismo. Sin embargo, el dispositivo necesita una cantidad enorme de energía y no consigue reproducir completamente la tormenta cósmica. Víctor aprovecha la oportunidad. Lleva a Ben hasta la máquina y utiliza sus propios poderes para proporcionar la energía necesaria. El experimento funciona y Ben vuelve temporalmente a su forma humana. Para Ben, el resultado parece ser un milagro. Después de haber vivido como la cosa, finalmente puede volver a ser el mismo. Sin embargo, existe un precio. Víctor utiliza la energía del experimento y su propio cuerpo se transforma todavía más. Su apariencia metálica se extiende y Víctor pierde progresivamente su aspecto humano. A partir de ese momento adopta completamente la identidad de Dr. Doom. Doom secuestra a Reed y comienza a utilizar sus poderes para atacarlo. Su objetivo es vengarse de Reed y destruir a los Fantastic Four. La situación se convierte rápidamente en una amenaza mucho mayor que una simple disputa personal. Doom también intenta eliminar a Johnny. Utiliza un misil para perseguirlo por la ciudad. Johnny utiliza su capacidad de volar para escapar y consigue engañar al misil utilizando una barcaza en llamas. Mientras tanto, Susan intenta rescatar a Reed. Ella se enfrenta directamente a Doom, pero descubre que sus poderes no son suficientes para derrotarlo por sí sola. En este momento, Ben comienza a comprender que recuperar su cuerpo humano no necesariamente significa recuperar su felicidad. Aunque había deseado desesperadamente volver a ser normal, empieza a darse cuenta de que puede encontrar una nueva identidad y una nueva vida como la cosa. Ben también conoce a Alicia Masters, una artista ciega que no juzga su apariencia. Alicia es capaz de mirar más allá de su exterior rocoso y reconocer la persona que existe dentro de él. Su relación con Ben es importante porque demuestra que su transformación no significa que haya perdido la posibilidad de ser querido. Ben decide utilizar nuevamente la máquina para convertirse en la cosa. Esta vez la decisión es voluntaria. Ya no se transforma porque no tenga alternativa, elige hacerlo porque quiere ayudar a sus amigos. Cuando Ben llega para ayudar a Susan y Reed, recupera su identidad como miembro del equipo. Su famosa actitud de combate aparece nuevamente y se prepara para enfrentarse a Doom. La batalla final se traslada a las calles. Los 4 héroes finalmente trabajan como un equipo completamente unido. Cada poder resulta necesario para derrotar a Doom. Reed utiliza su capacidad para estirarse y atacar desde diferentes ángulos. Susan utiliza sus campos de fuerza y su invisibilidad para proteger al grupo y enfrentarse directamente a Doom. Johnny utiliza su poder de fuego para alcanzar temperaturas extremas. Ben utiliza su fuerza física para combatirlo directamente. La estrategia final depende de combinar sus poderes. Johnny y Susan unen sus habilidades para generar una enorme cantidad de calor alrededor de Doom. El objetivo es elevar su temperatura hasta un nivel extremo. Después, Reed y Ben utilizan agua fría para provocar un cambio brusco de temperatura. El resultado es una especie de choque térmico que inmoviliza a Doom. Su cuerpo metálico queda congelado y aparentemente derrotado. La batalla demuestra que los Fantastic Four no triunfan porque uno de ellos sea suficientemente poderoso para derrotar al enemigo. Ganan porque finalmente comprenden que funcionan mejor como equipo. Después de derrotar a Doom, la historia entra en su etapa final. Ben ha aceptado su identidad como la cosa. Ya no está obsesionado con recuperar desesperadamente su apariencia humana. Su relación con Alicia le ha ayudado a comprender que su valor no depende de su aspecto físico. Reed también ha cambiado. Al principio de la película es un científico concentrado casi exclusivamente en sus investigaciones. Poco a poco aprende a aceptar sus nuevas responsabilidades. Ya no busca solamente revertir el accidente, empieza a comprender que sus poderes pueden utilizarse para proteger a otras personas. Susan y Reed también recuperan su relación romántica. Después de todo lo ocurrido, Reed le propone matrimonio a Susan. Ella acepta, consolidando su relación y mostrando que los acontecimientos de la película han cambiado también su vida personal. Johnny, por su parte,
continúa siendo el miembro más impulsivo y divertido del grupo. Sin embargo, también aprende a utilizar sus poderes de una manera más responsable. La experiencia le demuestra que ser un superhéroe no consiste únicamente en tener habilidades impresionantes, sino en utilizarlas cuando otras personas necesitan ayuda. La película termina mostrando que los cuatro han decidido aceptar oficialmente su identidad como los Fantastic Four. Ya no consideran sus poderes simplemente como una consecuencia desafortunada de un accidente científico. Los entienden como una responsabilidad. El destino de Víctor queda abierto. Aunque su cuerpo está congelado y parece derrotado, sus restos son transportados hacia Latveria, su tierra natal. Durante el traslado se produce una pequeña señal que sugiere que todavía podría estar vivo. Esto deja abierta la posibilidad de que Dr. Doom regrese en el futuro. En términos generales, la trama de Fantastic Four 2005 es una historia de transformación y aceptación. La película comienza con 5 personas que buscan conocimiento y éxito, pero la tormenta cósmica cambia sus vidas completamente. Red obtiene elasticidad, Susan obtiene invisibilidad y campos de fuerza, Johnny obtiene poderes de fuego y Ben se convierte en la Cosa. Víctor también recibe poderes, pero responde a ellos de una manera diferente. La diferencia principal entre los héroes y el villano no está solamente en sus poderes. Está en la manera en que reaccionan ante el cambio. Red intenta comprenderlo, Susan aprende a controlarlo, Johnny lo disfruta y Ben lucha contra él hasta finalmente aceptarlo. Víctor, en cambio, utiliza su transformación para alimentar su resentimiento y buscar venganza. Ben es quizás el personaje que experimenta la evolución emocional más importante. Al principio considera su transformación una tragedia que le ha robado su vida. Después entiende que todavía puede tener amistad, amor y un propósito. Su relación con Alicia es especialmente importante porque ella demuestra que la verdadera identidad de una persona no depende de su apariencia. La película también presenta a Red como el líder intelectual del grupo. Su principal problema es que piensa demasiado como científico y demasiado poco como persona. Necesita aprender que no todo puede solucionarse mediante una fórmula. Su relación con Ben y Susan lo obliga a reconocer la importancia de las emociones y las relaciones humanas. Susan representa el equilibrio del equipo. Es científica, inteligente y poderosa, pero también tiene una función emocional. Puede utilizar sus campos de fuerza para proteger a los demás y, al mismo tiempo, actúa como una de las personas que mantiene unido al grupo. Johnny representa la juventud y la confianza. Al principio utiliza sus poderes casi como si fueran juguetes, pero poco a poco comprende que tienen consecuencias. Su evolución es más ligera que la de Ben o Red, pero es necesaria para que se convierta en un héroe responsable. Víctor es el contraste de todos ellos. Tiene inteligencia, dinero y recursos, pero carece de la capacidad de aceptar sus propios errores. Su orgullo hace que convierta un accidente científico en una guerra personal. En lugar de adaptarse a su nueva realidad, decide utilizarla para destruir a quienes considera responsables de su fracaso. El final deja claro que los Fantastic Four no son héroes porque hayan elegido recibir poderes. De hecho, ninguno de ellos pidió esa transformación. Se convierten en héroes porque finalmente deciden qué hacer con las habilidades que recibieron. Ese es el tema central de la película. No podemos controlar todas las circunstancias que cambian nuestras vidas, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Fantastic Four 2005 termina, por tanto, con 4 personas que dejan de ver sus poderes únicamente como una maldición. Red, Susan, Johnny y Ben aceptan que sus vidas han cambiado y deciden utilizar sus capacidades para ayudar a los demás. El accidente que inicialmente parecía haber destruido sus vidas termina convirtiéndolos en un equipo. La última parte de la película funciona como el verdadero nacimiento de los Fantastic Four. La aventura espacial fue solamente el comienzo. La transformación física fue solamente el segundo paso. El verdadero origen del equipo ocurre cuando los 4 aceptan trabajar juntos, proteger a las personas y asumir la responsabilidad de sus poderes.
La elección del reparto fue especialmente importante porque los personajes de los Cuatro Fantásticos tienen personalidades muy diferentes. Reed Richards es el científico intelectual y líder del grupo, Susan Storm es inteligente, equilibrada y poderosa, Johnny Storm es joven, impulsivo y divertido, Ben Grimm es el amigo leal que sufre la transformación física más dolorosa, y Victor Von Doom comienza como científico y empresario antes de convertirse en el principal enemigo. Los actores tuvieron que crear no solamente personajes de acción, sino también relaciones familiares, amistosas y románticas que sostienen buena parte de la película. Joan Groffoot como Reed Richards /Mr. Fantastic. Joan Groffoot interpreta a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic. El resultado es una especie de choque térmico que inmoviliza a Doom. Su cuerpo metálico queda congelado y aparentemente derrotado. La batalla demuestra que los Fantastic Four no triunfan porque uno de ellos sea suficientemente poderoso para derrotar al enemigo. Ganan porque finalmente comprenden que funcionan mejor como equipo. Después de derrotar a Doom, la historia entra en su etapa final. Ben ha aceptado su identidad como la Cosa. Ya no está obsesionado con recuperar desesperadamente su apariencia humana. Su relación con Alicia le ha ayudado a comprender que su valor no depende de su aspecto físico. Reed también ha cambiado. Al principio de la película es un científico concentrado casi exclusivamente en sus investigaciones. Poco a poco aprende a aceptar sus nuevas responsabilidades. Ya no busca solamente revertir el accidente, empieza a comprender que sus poderes pueden utilizarse para proteger a otras personas. Susan y Reed también recuperan su relación romántica. Después de todo lo ocurrido, Reed le propone matrimonio a Susan. Ella acepta, consolidando su relación y mostrando que los acontecimientos de la película han cambiado también su vida personal. Johnny, por su parte, continúa siendo el miembro más impulsivo y divertido del grupo. Sin embargo, también aprende a utilizar sus poderes de una manera más responsable. La experiencia le demuestra que ser un superhéroe no consiste únicamente en tener habilidades impresionantes, sino en utilizarlas cuando otras personas necesitan ayuda. La película termina mostrando que los cuatro han decidido aceptar oficialmente su identidad como los Fantastic Four. Ya no consideran sus poderes simplemente como una consecuencia desafortunada de un accidente científico. Los entienden como una responsabilidad. El destino de Victor queda abierto. Aunque su cuerpo está congelado y parece derrotado, sus restos son transportados hacia Latveria, su tierra natal. Durante el traslado se produce una pequeña señal que sugiere que todavía podría estar vivo. Esto deja abierta la posibilidad de que Dr. Doom regrese en el futuro. En términos generales, la trama de Fantastic Four 2005 es una historia de transformación y aceptación. La película comienza con 5 personas que buscan conocimiento y éxito, pero la tormenta cósmica cambia sus vidas completamente. Reed obtiene elasticidad, Susan obtiene invisibilidad y campos de fuerza, Johnny obtiene poderes de fuego y Ben se convierte en la Cosa. Victor también recibe poderes, pero responde a ellos de una manera diferente. La diferencia principal entre los héroes y el villano no está solamente en sus poderes. Está en la manera en que reaccionan ante el cambio. Reed intenta comprenderlo, Susan aprende a controlarlo, Johnny lo disfruta y Ben lucha contra él hasta finalmente aceptarlo. Victor, en cambio, utiliza su transformación para alimentar su resentimiento y buscar venganza. Ben es quizás el personaje que experimenta la evolución emocional más importante. Al principio considera su transformación una tragedia que le ha robado su vida. Después entiende que todavía puede tener amistad, amor y un propósito. Su relación con Alicia es especialmente importante porque ella demuestra que la verdadera identidad de una persona no depende de su apariencia. La película también presenta a Reed como el líder intelectual del grupo. Su principal problema es que piensa demasiado como científico y demasiado poco como persona. Necesita aprender que no todo puede solucionarse mediante una fórmula. Su relación con Ben y Susan lo obliga a reconocer la importancia de las emociones y las relaciones humanas. Susan representa el equilibrio del equipo. Es científica, inteligente y poderosa,
pero también tiene una función emocional. Puede utilizar sus campos de fuerza para proteger a los demás y, al mismo tiempo, actúa como una de las personas que mantiene unido al grupo. Johnny representa la juventud y la confianza. Al principio utiliza sus poderes casi como si fueran juguetes, pero poco a poco comprende que tienen consecuencias. Su evolución es más ligera que la de Ben o Red, pero es necesaria para que se convierta en un héroe responsable. Victor es el contraste de todos ellos. Tiene inteligencia, dinero y recursos, pero carece de la capacidad de aceptar sus propios errores. Su orgullo hace que convierta un accidente científico en una guerra personal. En lugar de adaptarse a su nueva realidad, decide utilizarla para destruir a quienes considera responsables de su fracaso. El final deja claro que los Fantastic Four no son héroes porque hayan elegido recibir poderes. De hecho, ninguno de ellos pidió esa transformación. Se convierten en héroes porque finalmente deciden qué hacer con las habilidades que recibieron. Ese es el tema central de la película. No podemos controlar todas las circunstancias que cambian nuestras vidas, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. Fantastic Four 2005 termina, por tanto, con 4 personas que dejan de ver sus poderes únicamente como una maldición. Red, Susan, Johnny y Ben aceptan que sus vidas han cambiado y deciden utilizar sus capacidades para ayudar a los demás. El accidente que inicialmente parecía haber destruido sus vidas termina convirtiéndolos en un equipo. La última parte de la película funciona como el verdadero nacimiento de los Fantastic Four. La aventura espacial fue solamente el comienzo. La transformación física fue solamente el segundo paso. El verdadero origen del equipo ocurre cuando los 4 aceptan trabajar juntos, proteger a las personas y asumir la responsabilidad de sus poderes. La elección del reparto fue especialmente importante porque los personajes de los 4 fantásticos tienen personalidades muy diferentes. Reed Richards es el científico intelectual y líder del grupo, Susan Storm es inteligente, equilibrada y poderosa, Johnny Storm es joven, impulsivo y divertido, Ben Grimm es el amigo leal que sufre la transformación física más dolorosa, y Victor Von Doom comienza como científico y empresario antes de convertirse en el principal enemigo. Los actores tuvieron que crear no solamente personajes de acción, sino también relaciones familiares, amistosas y románticas que sostienen buena parte de la película. Joan Groffut como Reed Richards /Mr. Fantastic. Joan Groffut interpreta a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic. La interpretación de Groffut se basa principalmente en presentar a Reed como un hombre extremadamente inteligente, pero no necesariamente como una persona emocionalmente madura. Reed puede resolver problemas científicos extraordinariamente complicados, pero tiene dificultades para comprender algunos aspectos de las relaciones humanas. Esto es particularmente evidente en su relación con Susan y en su amistad con Ben. Cuando Reed adquiere sus poderes, su cuerpo puede estirarse y deformarse. El actor tuvo que interpretar las escenas teniendo en cuenta que muchas de sus capacidades serían creadas o ampliadas mediante efectos visuales. Esto significa que gran parte de su trabajo consistía en reaccionar físicamente a situaciones que posteriormente serían completadas durante la postproducción. Groffut también tenía que transmitir la curiosidad científica de Reed. Incluso después del accidente, Reed no se limita a sorprenderse por sus poderes. Quiere estudiarlos. Intenta comprender qué ha ocurrido con su ADN y busca una explicación científica para las transformaciones. Esta característica diferencia a Reed de Johnny, que disfruta inmediatamente de sus habilidades, y de Ben, que las considera una tragedia. La relación de Reed con Ben es una de las partes más importantes de su actuación. Los dos son mejores amigos, pero la transformación de Ben crea tensión entre ellos. Reed está obsesionado con encontrar una solución científica, mientras Ben necesita apoyo emocional. Groffut representa a Reed como alguien que quiere ayudar, pero que a veces no comprende cuánto está sufriendo su amigo. Su relación con Susan también es fundamental. Reed y Susan tuvieron una relación sentimental antes de los acontecimientos de la película, y la exposición a la energía cósmica vuelve a acercarlos. La actuación de Groffut intenta mostrar a un hombre que, pese a su inteligencia,
no siempre sabe expresar directamente sus sentimientos. En el conjunto del reparto, Gruffudd aporta una energía más seria y científica. Su red funciona como el centro racional de la película y como el líder que poco a poco aprende que dirigir un equipo de superhéroes exige algo más que inteligencia. Jessica Alba como Susan Storm / Invisible Woman. Jessica Alba interpreta a Susan Storm, conocida como Invisible Woman. Susan es científica y trabaja en el proyecto de Victor Von Doom. También es la hermana de Johnny Storm y mantiene una relación emocional complicada con Reed Richards. El personaje de Susan tiene una función doble dentro de la película. Por un lado, forma parte del equipo científico y puede comprender los acontecimientos desde una perspectiva intelectual. Por otro, funciona como una figura emocional que conecta a Reed y Johnny y que ayuda a mantener unido al grupo. Después de la tormenta cósmica, Susan obtiene la capacidad de hacerse invisible. Sin embargo, sus poderes no se limitan a desaparecer. También puede crear campos de fuerza. Estas habilidades hacen que sea uno de los miembros más versátiles del equipo. La interpretación de Alba tuvo que enfrentarse a un desafío particular. Muchas veces Susan aparece en pantalla mientras está invisible. Esto significa que el actor debe comunicar emociones mediante movimientos, voz y lenguaje corporal incluso cuando posteriormente el cuerpo será eliminado digitalmente de la imagen. Susan tampoco controla sus poderes inmediatamente. Su invisibilidad puede aparecer de forma inesperada y provocar situaciones incómodas. Alba utiliza estos momentos para mostrar que Susan todavía está intentando comprender lo que le sucede. A diferencia de Johnny, Susan no ve inmediatamente sus poderes como algo divertido. Ella tiene una actitud más responsable y prudente. Quiere comprender la situación y ayudar a los demás. Esto convierte a Susan en una especie de equilibrio frente a la personalidad impulsiva de su hermano. La relación con Johnny también es importante. Aunque los dos discuten constantemente, existe una conexión familiar clara. Johnny es irresponsable y presumido, mientras Susan intenta mantenerlo bajo control. Alba interpreta esa relación con una combinación de paciencia y frustración. Su relación con Reed es más romántica. Susan conoce a Reed desde antes de los acontecimientos principales y existe una historia sentimental entre ellos. La película utiliza esta relación para desarrollar la dimensión humana de ambos personajes. En las escenas de acción, Alba tiene que combinar interpretación física con efectos visuales. Susan puede generar barreras invisibles, proteger a sus compañeros y atacar a sus enemigos. El personaje demuestra que no necesita fuerza física tradicional para ser uno de los miembros más importantes del equipo. Chris Evans como Johnny Storm / Human Torch. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es Chris Evans, que interpreta a Johnny Storm, también conocido como Human Torch. Años después, Evans se convertiría en una de las figuras centrales del cine de superhéroes gracias a su interpretación de Captain America, pero en Fantastic Four desempeñó un papel completamente diferente. Johnny es el hermano menor de Susan y probablemente el personaje más extrovertido del grupo. Es piloto, amante de la velocidad y muy seguro de sí mismo. Antes de convertirse en superhéroe ya tenía una personalidad impulsiva. Después de adquirir sus poderes, esa característica se vuelve todavía más evidente. Evans interpreta a Johnny con una energía juvenil y cómica. Mientras Reed intenta estudiar sus poderes y Ben sufre profundamente por su transformación, Johnny disfruta de las posibilidades que le ofrece su nuevo cuerpo. Puede encenderse en llamas, volar y controlar el fuego, por lo que rápidamente comienza a experimentar con sus habilidades. La interpretación de Evans es importante porque aporta gran parte del humor de la película. Johnny hace bromas, provoca a los demás y disfruta demostrando lo que puede hacer. Sin embargo, detrás de esa actitud existe un personaje que tiene que aprender responsabilidad. Uno de los principales conflictos de Johnny es que inicialmente no comprende que tener poderes implica responsabilidades. Para él, volar y controlar el fuego son experiencias emocionantes. Poco a poco descubre que sus poderes pueden causar daño si los utiliza sin cuidado. Evans también tiene que trabajar con numerosos efectos visuales.
Johnny también tiene una función importante durante la batalla final. Su control del fuego se convierte en una parte fundamental de la estrategia utilizada para derrotar a Doctor Doom. Esto muestra su evolución, el poder que inicialmente utilizaba para divertirse finalmente se convierte en una herramienta para proteger a los demás. La actuación de Evans es una de las razones por las que Johnny resulta tan memorable dentro de la película. Su interpretación es rápida, divertida y carismática, y proporciona un contraste necesario con la personalidad más seria de Red. Michael Chiklis como Ben Grimm /diagonal de Thing. Michael Chiklis interpreta a Ben Grimm, también conocido como The Thing o La Cosa. El personaje es probablemente el que enfrenta el conflicto emocional más fuerte de toda la película. Ben es el mejor amigo de Red y un astronauta experimentado. A diferencia de los otros protagonistas, Ben no es principalmente un científico. Es un hombre práctico, fuerte y acostumbrado a situaciones peligrosas. Su lealtad hacia Red es una de sus características principales. Después de la tormenta cósmica, Ben se transforma físicamente de una manera radical. Su cuerpo se convierte en una enorme figura rocosa de color naranja. Adquiere una fuerza extraordinaria, pero pierde su apariencia humana. La actuación de Chiklis es especialmente complicada porque durante gran parte de la película interpreta al personaje bajo un elaborado traje y maquillaje de efectos especiales. Su rostro y su cuerpo están transformados, por lo que gran parte de la comunicación emocional depende de sus ojos, su voz, sus movimientos y su postura. Chiklis consigue transmitir la frustración de Ben incluso cuando el público no puede ver su rostro humano. La transformación afecta su relación con su prometida y destruye su idea de que podrá regresar a una vida normal. Ben se siente responsable de su situación porque estaba fuera de la estación espacial cuando ocurrió el accidente. Además, observa cómo los otros miembros del grupo pueden conservar una apariencia humana mientras él parece convertirse en un monstruo. Esta diferencia hace que Ben sea el personaje más trágico. Sin embargo, la película también permite que Ben encuentre una nueva identidad. Su relación con Alicia Masters, interpretada por Kerry Washington, es fundamental. Alicia no juzga a Ben por su apariencia. Ella reconoce a la persona que existe detrás de su cuerpo rocoso. Chiklis interpreta este proceso de aceptación con una evolución gradual. Al principio, Ben solamente quiere volver a ser humano. Más adelante comprende que puede utilizar su fuerza para ayudar a otras personas y que su identidad no depende exclusivamente de su apariencia. En la batalla final, Ben vuelve a convertirse voluntariamente en The Thing para ayudar a sus amigos. Este momento es importante porque transforma su condición. Al principio, ser The Thing era algo que le había sido impuesto. Al final, acepta conscientemente esa identidad. El trabajo de Chiklis es probablemente uno de los más exigentes físicamente del reparto. Además de soportar el vestuario y maquillaje, tenía que realizar escenas de acción y transmitir emociones complejas bajo una apariencia completamente artificial. Julian McMahon como Victor Von Doom /diagonal Doctor Doom. Julian McMahon interpreta a Victor Von Doom, el principal antagonista de la película. Victor es un empresario millonario y científico que financia la misión espacial. También tiene una relación profesional y personal complicada con Red. Victor comienza la película como una persona poderosa y segura de sí misma. Está acostumbrado a controlar situaciones y espera obtener beneficios de la investigación de Red. Sin embargo, el accidente espacial destruye parte de sus planes. La transformación de Victor es diferente de la de los héroes. Su cuerpo empieza a adquirir características metálicas y obtiene poderes relacionados con la electricidad. En lugar de aceptar la situación, Victor desarrolla un profundo resentimiento hacia Red. McMahon interpreta a Victor como un hombre dominado por el orgullo. No soporta la posibilidad de fracasar ni que otra persona reciba reconocimiento por encima de él. Por eso, su transformación física está acompañada por una transformación psicológica. El personaje finalmente adopta la identidad de Doctor Doom. Su objetivo deja de ser recuperar su vida anterior y pasa a ser destruir a Red y a los demás. La actuación de McMahon necesita mostrar esa progresión.
Al comienzo, Víctor es elegante, empresarial y controlado. Después se vuelve más oscuro, agresivo y amenazante. Su relación con Reed es especialmente importante porque ambos son intelectualmente brillantes, pero representan caminos diferentes. Reed utiliza su inteligencia para investigar y ayudar a los demás. Víctor utiliza la suya para obtener poder y controlar a las personas. Kmaun funciona como antagonista porque ofrece un contraste directo con Reed. Los dos poseen ambición científica, pero tienen valores completamente diferentes. Kerry Washington como Alicia Masters. Kerry Washington interpreta a Alicia Masters, una artista ciega que establece una relación con Ben Grimm. Su personaje tiene menos tiempo en pantalla que los 4 protagonistas, pero desempeña una función emocional esencial. Alicia es importante porque permite que Ben vuelva a sentirse humano. Debido a su ceguera, ella no juzga a Ben basándose en su apariencia. Su relación demuestra que la identidad de una persona no depende necesariamente de su aspecto físico. Washington interpreta a Alicia con serenidad y sensibilidad. Su personaje no necesita poderes para tener importancia dentro de la historia. Su función consiste principalmente en ofrecer a Ben aceptación y comprensión. La relación entre Alicia y Ben también proporciona una dimensión romántica a la historia. Mientras Reed y Susan representan una relación basada en una conexión científica y emocional anterior, Ben y Alicia representan una relación que surge después de la transformación. Stan Lee como cameo. La película también cuenta con una aparición especial de Stan Lee, uno de los creadores fundamentales de los personajes de Marvel Comics. Lee interpreta a Willie Lumpkin, el cartero relacionado con el Buster Building. Su aparición funciona como uno de los tradicionales cameos de Marvel. Aunque es breve, tiene un significado especial para los seguidores de los cómics porque conecta la película con su origen editorial. También aparecen otros actores en papeles secundarios, como Laurie Holden, que interpreta a Debbie, la prometida de Ben. Su personaje es importante porque su reacción ante la transformación de Ben demuestra hasta qué punto la apariencia física afecta su vida personal. La película incluye además personajes secundarios relacionados con la empresa de Víctor, el entorno científico, el personal médico y diferentes situaciones cotidianas. Aunque estos papeles no tienen el mismo peso narrativo, ayudan a crear un mundo alrededor de los protagonistas. La química entre los 4 protagonistas. Una de las tareas más importantes del reparto era conseguir que los 4 personajes parecieran realmente un grupo. No bastaba con que cada actor interpretara bien a su propio personaje. La película necesitaba que Reed, Susan, Johnny y Ben parecieran amigos y compañeros. La dinámica funciona principalmente gracias al contraste. Reed es intelectual, Susan es equilibrada, Johnny es impulsivo y Ben es práctico. Estas diferencias producen discusiones y momentos de humor, pero también permiten que cada uno aporte algo diferente al grupo. La relación entre Chris Evans y Michael Chiklis resulta especialmente importante porque Johnny y Ben tienen personalidades opuestas. Johnny es joven, provocador y divertido, mientras Ben es más serio y experimentado. Sus interacciones producen varios de los momentos cómicos de la película. Reed y Ben, por otro lado, tienen una relación más emocional. Son mejores amigos y su conflicto después de la transformación de Ben permite que la película explore el tema de la lealtad. Susan funciona como el puente entre varios personajes. Es hermana de Johnny, antigua pareja de Reed y compañera científica de ambos. El trabajo físico del reparto. El reparto también tuvo que afrontar importantes desafíos físicos. La película depende mucho de efectos visuales y maquillaje, por lo que los actores tenían que actuar en situaciones que posteriormente serían transformadas durante la postproducción. Michael Chiklis tuvo probablemente el desafío más evidente debido al traje de The Thing. Chris Evans tuvo que realizar escenas relacionadas con fuego y vuelo, mientras Jessica Alba trabajó con efectos que permitían convertir a Susan en un personaje invisible. Joan Groffoot tuvo que representar las habilidades elásticas de Reed mediante movimientos corporales que posteriormente serían ampliados digitalmente. Estas dificultades exigían que los actores utilizaran mucho la imaginación.
En muchas escenas no podían observar el resultado final durante el rodaje, porque los efectos se añadían después. Conclusión. El reparto de Fantastic Four 2005 está construido alrededor de 5 interpretaciones principales que representan diferentes aspectos de la historia. Joan Crawford aporta inteligencia y seriedad como Reed Richards, Jessica Alba interpreta a Susan Storm como una figura científica, poderosa y emocionalmente equilibrada, Chris Evans convierte a Johnny Storm en el miembro más impulsivo y divertido, Michael Chiklis proporciona a Ben Grimm una dimensión especialmente emocional y humana, y Julian McMahon interpreta a Victor Von Doom como un hombre cuyo orgullo y resentimiento lo convierten en el enemigo del grupo. Kerry Washington desempeña además un papel importante como Alicia Masters, especialmente en el desarrollo emocional de Ben, mientras que Stan Lee aporta el tradicional cameo relacionado con los personajes de Marvel. Lo más interesante del reparto es que cada actor representa una respuesta diferente ante el cambio. Reed intenta comprender científicamente sus poderes, Susan aprende a controlarlos, Johnny disfruta de ellos antes de aprender responsabilidad, Ben lucha contra su nueva identidad hasta finalmente aceptarla, y Victor convierte su transformación en una fuente de odio y venganza. Por eso, el trabajo de los actores no consiste únicamente en representar superhéroes con poderes. También tienen que representar personas que están intentando descubrir quiénes son después de que sus vidas hayan cambiado radicalmente. Esa dimensión humana es la que da sentido a las actuaciones. La película puede tener una estructura de aventura y superhéroes, pero su reparto funciona principalmente porque cada personaje tiene una personalidad claramente diferenciada. Los 4 protagonistas no son simplemente 4 personas con habilidades especiales, son un científico, una científica, un joven aventurero y un astronauta leal. Sus diferencias son precisamente lo que permite que funcionen como equipo. Finalmente, la actuación de Chris Evans en particular adquirió una importancia histórica dentro del cine de superhéroes. Años después interpretaría a Steve Rogers / Captain America en el universo cinematográfico de Marvel, pero su Johnny Storm de 2005 demuestra que ya tenía una notable capacidad para combinar acción, humor y carisma en una película de superhéroes. En conjunto, el reparto de Fantastic Four ayudó a establecer la identidad de esta versión cinematográfica. Cada actor aportó una personalidad distinta y, al combinar sus actuaciones con los efectos visuales, el maquillaje, los decorados y la dirección de Team Story, consiguieron llevar a la pantalla una versión de los famosos personajes de Marvel centrada tanto en sus poderes como en sus relaciones personales. Fantastic Four, Los Cuatro Fantásticos, estrenada en 2005 y dirigida por Team Story, fue una producción de superhéroes que dependió considerablemente de los efectos visuales para convertir las habilidades de sus protagonistas en imágenes creíbles. La película presenta 4 personajes con poderes muy diferentes. Reed Richards puede estirar su cuerpo, Susan Storm puede volverse invisible y crear campos de fuerza, Johnny Storm puede convertirse en una figura de fuego y volar, mientras que Ben Grimm se transforma en una enorme criatura rocosa conocida como la Cosa. Además, el villano Victor Von Doom adquiere un cuerpo metálico y poderes eléctricos. A diferencia de algunas producciones modernas de superhéroes que pueden construir enormes partes de una película completamente en ordenador, Fantastic Four de 2005 utilizó una combinación de efectos prácticos, maquillaje, prótesis, miniaturas, escenarios físicos, efectos mecánicos, composición digital y CGI. Esta combinación era especialmente importante porque el objetivo era conseguir que los personajes parecieran estar físicamente presentes en el mundo real. El principal problema visual de la película era que cada miembro del equipo tenía una habilidad completamente distinta. No era posible utilizar una sola técnica para todos. Reed necesitaba deformaciones corporales, Susan requería efectos de transparencia e invisibilidad, Johnny necesitaba fuego digital y simulación de movimiento, Ben necesitaba una transformación física mediante maquillaje y efectos visuales, y Doom necesitaba superficies metálicas y efectos eléctricos. Esto obligó al equipo de efectos visuales a combinar diferentes tecnologías. Una de las decisiones más importantes fue no depender exclusivamente del CGI. El director Team Story quería que los actores pudieran interactuar con elementos físicos siempre que fuera posible. Esto ayudaba a que las escenas tuvieran una sensación tangible.
Los efectos digitales se utilizaban para ampliar o modificar esos elementos cuando era necesario. El resultado es una película que pertenece a una época de transición en Hollywood. En 2005, el CGI ya era suficientemente avanzado para producir criaturas, fuego, cuerpos digitales y grandes destrucciones, pero todavía era muy importante utilizar efectos prácticos para conseguir realismo. Reed Richards y el CGI de Mr. Fantastic. El poder de Reed Richards es uno de los más complicados técnicamente. Su cuerpo puede estirarse como goma, alargando brazos, piernas, cuello y torso. Para crear este efecto, los artistas digitales tenían que deformar el cuerpo de Joan Gruffud manteniendo una apariencia anatómicamente coherente. El problema no consiste simplemente en estirar una imagen. Cuando una parte del cuerpo se alarga, deben cambiar también la ropa, las sombras, los músculos, las articulaciones y la iluminación. Si Reed estira un brazo, por ejemplo, la camisa también debe deformarse de manera convincente. En algunas escenas se utilizaron técnicas de composición para combinar diferentes tomas del actor. En otras, el cuerpo podía modificarse digitalmente. La cámara también tenía que colocarse cuidadosamente para que la deformación resultara creíble. Otro desafío era mantener el rostro del actor reconocible. Reed debía seguir pareciendo una persona real aunque su cuerpo hiciera cosas físicamente imposibles. Por eso los efectos digitales tenían que integrarse con la actuación de Gruffud. El movimiento también era importante. Reed no solamente estira partes de su cuerpo, utiliza su elasticidad durante las peleas y para alcanzar objetos. Los animadores tenían que estudiar cómo se movería una estructura elástica antes de regresar a su forma original. Esto requiere conceptos de animación relacionados con la elasticidad, la tensión y la deformación. Si el movimiento fuera demasiado rígido, parecería artificial; si fuera demasiado exagerado, podría parecer un dibujo animado. Susan Storm y la invisibilidad. El poder de Susan Storm presentó otro desafío completamente diferente. La invisibilidad parece sencilla conceptualmente, pero producirla en una película es complicado porque el público debe saber dónde está el personaje aunque no pueda verlo. Los efectos visuales utilizaron diferentes grados de transparencia y distorsión. En determinadas escenas, Susan desaparece gradualmente, mientras que en otras partes de su cuerpo pueden observarse temporalmente efectos de refracción o distorsión. El equipo necesitaba mantener la continuidad espacial. Si Susan desaparece delante de una pared, el público debe percibir correctamente el espacio detrás de ella. Para lograrlo, era necesario filmar el escenario sin el actor y posteriormente combinar esa información con la actuación de Jessica Alba. Una técnica fundamental en este tipo de efectos es la composición digital. Primero se puede registrar el fondo limpio y después incorporar diferentes elementos de la actuación. De esta manera, los artistas pueden eliminar determinadas partes del cuerpo o hacer que se mezclen con el entorno. La iluminación también es fundamental. Un cuerpo invisible no significa necesariamente que no produzca efectos sobre su entorno. La luz puede reflejarse o refractarse de determinadas maneras. Por eso las escenas de Susan exigían un equilibrio entre invisibilidad completa y pequeñas señales visuales que ayudaran al espectador a seguir sus movimientos. Los campos de fuerza. Los campos de fuerza de Susan son otro elemento creado principalmente mediante CGI y composición. Estos campos aparecen como superficies energéticas transparentes que pueden detener objetos o proteger a los personajes. El desafío consistía en hacer que el campo pareciera ocupar un espacio tridimensional. No podía parecer simplemente una imagen plana colocada encima de la escena. Tenía que reaccionar a la iluminación y al movimiento de los objetos. Cuando un objeto golpea un campo de fuerza, también debe existir una respuesta visual. Los efectos pueden incluir ondas, distorsiones o cambios de intensidad. La utilización de efectos semitransparentes es particularmente difícil porque estos elementos deben mezclarse con la imagen real sin ocultarla completamente. El resultado tiene que ser visible, pero no tan sólido como para parecer un objeto físico. Johnny Storm y el fuego digital.
Probablemente uno de los efectos visuales más reconocibles de la película es la transformación de Johnny Storm en Human Torch. Chris Evans aparece envuelto en llamas y puede volar a gran velocidad. Crear fuego convincente es extremadamente difícil porque las llamas no tienen una forma fija. Cambian constantemente, dependen del movimiento del aire y producen luz sobre los objetos cercanos. Por eso el fuego de Johnny se construyó mediante simulación y animación digital, combinadas con composición sobre la actuación del actor. Los artistas tuvieron que crear diferentes capas de llamas alrededor del cuerpo. Una de las dificultades era evitar que el fuego pareciera simplemente una textura colocada encima de Evans. Las llamas debían seguir el movimiento del cuerpo. Si Johnny gira la cabeza o extiende un brazo, el fuego debe responder al movimiento. También era necesario simular la iluminación producida por las llamas. Cuando Johnny está cerca de otras personas, el fuego debería proyectar luz cálida sobre ellas. Esto ayuda a integrar el efecto digital con las imágenes filmadas. La transformación de Johnny. La transformación de Johnny en Human Torch tiene diferentes fases. Primero puede aparecer humo o calor, después algunas partes de su cuerpo comienzan a arder y finalmente todo el cuerpo queda rodeado de fuego. Para que el efecto funcionara, los artistas necesitaban combinar la imagen real del actor con diferentes elementos digitales. La piel y la ropa podían modificarse para producir la apariencia de un cuerpo incandescente. También era importante mantener visible el rostro de Johnny en determinadas escenas. Si el fuego cubriera completamente su cara, sería difícil reconocer al personaje. Por eso el diseño tenía que equilibrar espectacularidad y legibilidad. Las escenas de vuelo. Cuando Johnny vuela, la película combina actuación física, cables y efectos digitales. El actor podía ser suspendido o filmado con técnicas que posteriormente serían eliminadas mediante composición. Los cables son una herramienta práctica importante porque permiten que el actor realice movimientos físicos y reaccione a la gravedad de una manera más natural. Después, los artistas digitales eliminan los elementos que no deben aparecer en la imagen final. El fondo también puede modificarse o sustituirse para crear la sensación de que Johnny está a gran altura. Ben Grimm y La Cosa. La creación de Ben Grimm / La Cosa es uno de los ejemplos más interesantes de la combinación entre efectos prácticos y digitales. En lugar de convertir completamente a Michael Chiklis en una criatura generada por ordenador, la producción utilizó principalmente un traje protésico y maquillaje especial. Esto permitió que el actor estuviera físicamente presente en las escenas y pudiera interactuar directamente con otros actores. El traje debía dar a Ben la apariencia de una criatura compuesta por enormes placas rocosas. La textura tenía que parecer irregular y pesada, pero al mismo tiempo permitir suficiente movimiento para que Chiklis pudiera caminar, correr y luchar. El maquillaje también necesitaba funcionar con la iluminación. Las diferentes superficies del cuerpo tenían que producir sombras y reflejos adecuados para que parecieran materiales sólidos. El trabajo de maquillaje era especialmente exigente porque Chiklis tenía que llevarlo durante largos periodos de rodaje. La transformación debía cubrir prácticamente todo su cuerpo, incluyendo rostro y manos. CGI complementario para La Cosa. Aunque gran parte de La Cosa era práctica, el CGI podía utilizarse para complementar determinadas escenas. Los efectos digitales permitían corregir problemas del traje, mejorar determinados movimientos, eliminar elementos no deseados o aumentar el impacto de algunas acciones. Esto demuestra una característica importante del cine de efectos visuales de aquella época: los efectos prácticos y digitales no necesariamente compiten entre sí. Pueden utilizarse juntos. Un personaje puede ser principalmente físico y, al mismo tiempo, beneficiarse de pequeñas modificaciones digitales. Victor Von Doom y su cuerpo metálico. Doctor Doom presenta otro tipo de desafío. Julian Gmaun comienza la película con una apariencia humana y progresivamente adquiere características metálicas. La transformación requiere maquillaje, vestuario y efectos digitales. La piel del personaje debe parecer que está convirtiéndose en metal, mientras que determinadas partes del cuerpo empiezan a adquirir un aspecto artificial.
El metal es especialmente difícil de representar digitalmente porque refleja el entorno. Para que una superficie metálica parezca real, debe mostrar reflejos coherentes con el lugar donde se encuentra. El CGI puede crear esa apariencia mediante materiales digitales que simulan propiedades físicas de superficies metálicas. Las escenas de Doom requieren además efectos de electricidad, que deben interactuar con su cuerpo. Los poderes eléctricos de Doom. La electricidad de Doom se representa mediante efectos digitales. Las descargas eléctricas son difíciles de filmar directamente de manera controlada, por lo que se crean posteriormente mediante composición. Las chispas y los rayos necesitan tener movimiento irregular. Una descarga eléctrica demasiado uniforme parecería artificial. Los artistas utilizan diferentes formas, intensidades y colores para producir una apariencia dinámica. Además, las descargas tienen que interactuar con otros objetos. Si Doom dispara electricidad contra una superficie metálica, deberían aparecer chispas y reflejos. Si golpea a una persona, el efecto tiene que integrarse con su cuerpo. La batalla final. La batalla final reúne prácticamente todas las técnicas visuales utilizadas durante la película. Los 4 protagonistas utilizan sus poderes simultáneamente contra Doom. Johnny aparece rodeado de fuego, Susan utiliza campos de fuerza, Red estira su cuerpo y Ben utiliza su fuerza física. Doom, por su parte, emplea electricidad y su cuerpo metálico. Una escena de este tipo exige una enorme cantidad de capas de composición. Una sola imagen puede contener actores reales, fuego digital, electricidad, partículas, objetos destruidos, reflejos, fondos modificados y efectos de iluminación. La dificultad consiste en que todos esos elementos deben parecer pertenecientes al mismo espacio. CGI y destrucción. Las películas de superhéroes también necesitan crear destrucción sin poner realmente a los actores en peligro. Fantastic Four utiliza efectos digitales para aumentar accidentes, impactos, explosiones y daños estructurales. Estos efectos pueden combinarse con elementos prácticos. Una parte de un vehículo puede construirse físicamente y después complementarse digitalmente. De esta manera, los actores tienen algo real con lo que interactuar. La combinación mejora el realismo porque los actores pueden reaccionar ante objetos físicos en lugar de imaginar completamente la situación. Composición digital. La composición es probablemente uno de los elementos más importantes de toda la película. En el caso de Susan, la composición es todavía más importante porque permite eliminar su cuerpo o convertirlo en una figura parcialmente visible. En el caso de Red, permite modificar partes del cuerpo sin alterar necesariamente toda la imagen. Maquillaje y efectos prácticos. Uno de los mayores méritos técnicos de la película es que no depende exclusivamente del ordenador. El maquillaje de la cosa proporciona una presencia física muy importante. El vestuario de Doom también tiene elementos prácticos. Las armaduras y superficies físicas pueden proporcionar detalles reales que después se mejoran digitalmente. Los efectos prácticos también ayudan a los actores. Michael Chiklis podía ver físicamente su cuerpo transformado y reaccionar ante él. Los demás actores podían tocarlo e interactuar directamente con el personaje. Esto mejora la interpretación y hace que determinadas escenas parezcan más naturales. El papel de la tecnología en 2005. Es importante recordar que Fantastic Four se realizó en 2005. La tecnología CGI de esa época era mucho más limitada que la utilizada actualmente. Los ordenadores tenían menos capacidad de procesamiento y las técnicas de simulación eran menos sofisticadas. Aún así, el cine de Hollywood ya había producido efectos visuales extraordinarios en películas anteriores. El equipo de Fantastic Four pudo aprovechar esos avances para crear personajes y poderes convincentes. La película representa una etapa interesante del desarrollo de los efectos de superhéroes. Todavía existe una fuerte dependencia de maquillaje, trajes y efectos físicos, pero el CGI empieza a ocupar una función cada vez mayor. ¿Qué partes parecen más prácticas y cuáles más digitales? La Cosa es el mejor ejemplo de un personaje principalmente práctico. Su cuerpo fue creado mediante maquillaje,
prótesis y vestuario, con apoyo digital cuando era necesario. Human Torch depende mucho más del CGI porque el fuego real no puede rodear de manera segura todo el cuerpo del actor durante una escena de acción. Mr. Fantastic utiliza una mezcla de actuación física y de formación digital. Invisible Woman depende principalmente de composición digital y efectos de transparencia. Doctor Doom combina vestuario, maquillaje y efectos digitales para crear su transformación y sus poderes eléctricos. Por tanto, la película no utiliza una sola estrategia de efectos visuales. Cada personaje necesita una solución diferente. Conclusión. Los efectos visuales y el CGI de Fantastic Four 2005 fueron fundamentales para convertir los poderes de los personajes de Marvel en imágenes cinematográficas. La película utilizó una combinación de CGI, composición digital, maquillaje, prótesis, trajes, cables, efectos prácticos, simulaciones de fuego, electricidad y modificaciones digitales. El trabajo más evidente se encuentra en Human Torch, cuya apariencia de fuego requiere una gran cantidad de elementos digitales. Mr. Fantastic necesita deformaciones corporales complejas, Invisible Woman depende de técnicas de transparencia y composición, Doctor Doom combina superficies metálicas y electricidad, y la cosa demuestra cómo un personaje digital puede sustituirse en gran medida por efectos prácticos y maquillaje. La producción también demuestra que los mejores resultados no siempre dependen de utilizar la mayor cantidad posible de CGI. En muchas ocasiones, tener un elemento físico delante de la cámara facilita la actuación y proporciona una base realista para los efectos digitales. En el caso de Fantastic Four, esta combinación era especialmente apropiada. Los poderes son extraordinarios, pero los personajes debían seguir pareciendo personas que existían dentro de un mundo reconocible. Por eso los efectos visuales tenían que mantener un equilibrio entre fantasía y realidad. Vista desde la perspectiva de la tecnología actual, algunos efectos pueden parecer menos sofisticados que los de las grandes producciones modernas de superhéroes. Sin embargo, la película sigue siendo un ejemplo interesante de la evolución de los VFX durante la primera mitad de los años 2000. Representa un momento en el que Hollywood estaba pasando progresivamente de los efectos físicos tradicionales a una integración cada vez más profunda del CGI. En última instancia, el objetivo de los efectos visuales de Fantastic Four no era simplemente mostrar poderes espectaculares. Su verdadera función era hacer visualmente posible un mundo en el que Reed Richards pudiera estirar su cuerpo, Susan Storm desaparecer, Johnny Storm convertirse en fuego, Ben Grimm transformarse en la cosa y Victor Von Doom convertirse en un enemigo metálico con poderes eléctricos. La combinación de técnicas prácticas y digitales permitió que esos conceptos de los cómics pudieran trasladarse a la pantalla grande y formar la base visual de la película. Desde el punto de vista económico, Fantastic Four tuvo un resultado bastante sólido. La película recaudó aproximadamente $333,5 millones en todo el mundo, de los cuales alrededor de 154,7 millones correspondieron al mercado doméstico de Estados Unidos y Canadá, mientras que aproximadamente 178,8 millones procedieron de los mercados internacionales. Las cifras pueden variar ligeramente según la base de datos utilizada, pero el total mundial registrado por Box Office Mojo es de unos $333,5 millones. Estreno cinematográfico. La película comenzó su lanzamiento internacional a principios de julio de 2005 y llegó ampliamente a los cines estadounidenses el 8 de julio de 2005. En Estados Unidos debutó en 3.602 salas, una cifra considerable para aquella época. Durante la segunda semana llegó a alcanzar un máximo de aproximadamente 3.619 salas. El estreno fue especialmente importante porque Fantastic Four no era una propiedad desconocida. Los Cuatro Fantásticos llevaban décadas siendo personajes populares de Marvel Comics, por lo que existía una base de seguidores que conocía a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, Ben Grimm y Doctor Doom. El estudio esperaba aprovechar ese reconocimiento para crear una nueva franquicia cinematográfica. La película consiguió $56,061,504 durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.
Esta cantidad representó aproximadamente el 36,2% de toda su recaudación doméstica final. El debut colocó a la película en el primer puesto de la taquilla durante ese fin de semana. El comienzo fue, por tanto, bastante fuerte. Una recaudación superior a $56 millones durante el primer fin de semana demostraba que existía un interés considerable por ver a los personajes de Marvel en la pantalla grande. Además, la película consiguió superar los $100 millones acumulados después de su segundo fin de semana. Evolución de la taquilla doméstica. Aunque el estreno fue fuerte, la película experimentó una caída importante durante su segundo fin de semana. Después de los $56,06 millones iniciales, consiguió aproximadamente $22,78 millones durante su segundo fin de semana, una reducción cercana al 59,4%. A pesar de esta caída, la película ya había alcanzado alrededor de $100,2 millones acumulados. Durante su tercer fin de semana obtuvo unos $12,65 millones adicionales. Para entonces, la película ya había superado los $122 millones en Estados Unidos y Canadá. Su recorrido comercial continuó durante varios meses, aunque naturalmente las cantidades semanales fueron disminuyendo conforme avanzaba su exhibición. Finalmente, Fantastic Four terminó su recorrido doméstico con unos $54,696,080. Esta cifra representó aproximadamente el 46,4% de su recaudación mundial. El mercado internacional aportó la mayor parte restante, lo que demuestra que la película consiguió una distribución y un público considerable fuera de Norteamérica. La cifra doméstica también muestra que la película no dependió exclusivamente de un gran primer fin de semana. Aunque el estreno representó una parte significativa de sus ingresos, continuó obteniendo dinero durante varias semanas y consiguió un recorrido suficientemente largo para superar los $150 millones en Norteamérica. Recaudación internacional. El mercado internacional fue todavía más importante para Fantastic Four. La película obtuvo aproximadamente $178,84 millones fuera de Estados Unidos y Canadá, superando así su recaudación doméstica. En conjunto, los mercados internacionales representaron alrededor del 53,6% del total mundial. Entre los mercados internacionales más destacados estuvo el Reino Unido, donde la película consiguió aproximadamente $23,12 millones. México también fue un mercado particularmente fuerte, con aproximadamente $22,18 millones. Francia aportó alrededor de $16,36 millones, mientras que España obtuvo aproximadamente $15,32 millones. Australia produjo cerca de $9,20 millones y Japón alrededor de $9,07 millones. Estos resultados muestran que la popularidad de los personajes de Marvel no estaba limitada al mercado estadounidense. El concepto de un grupo de superhéroes con poderes diferentes y una historia de origen sencilla podía funcionar en distintos territorios. En India, la película obtuvo aproximadamente $1,18 millones. Aunque esta cifra fue mucho menor que la obtenida en mercados como Reino Unido o México, demuestra que también tuvo una distribución internacional amplia. China aportó aproximadamente $2,51 millones, mientras que Corea del Sur consiguió unos $4,39 millones. Japón, por su parte, alcanzó unos $9,07 millones. Estos resultados reflejan una presencia internacional relativamente amplia para una película de superhéroes de 2005. Presupuesto de producción y rentabilidad. Las fuentes especializadas no coinciden completamente en la cifra exacta del presupuesto. Box Office Mojo registra un presupuesto de aproximadamente $100 millones, mientras que The Numbers proporciona una estimación de $87,5 millones. Esta diferencia es importante porque la recaudación de taquilla no equivale directamente a los beneficios del estudio. Los cines se quedan con una parte de los ingresos de las entradas, y además existen gastos de marketing, distribución, intereses y otros costes relacionados con una producción cinematográfica. Aún así,
una recaudación mundial superior a 333 millones de dólares frente a un presupuesto de producción situado aproximadamente entre 87,5 y 100 millones indica que la película tuvo un desempeño comercial significativo. The Numbers señala que su recaudación mundial fue aproximadamente 3,8 veces su presupuesto de producción estimado. Por ello, desde una perspectiva puramente de taquilla, Fantastic Four puede considerarse un éxito comercial. No fue simplemente una película que recuperó modestamente su inversión, consiguió atraer a una audiencia internacional considerable y generar una cantidad de ingresos suficientemente alta como para justificar la continuación de la franquicia. Comparación con la franquicia. El resultado de Fantastic Four también debe entenderse dentro de la evolución posterior de la propiedad. La película recibió una secuela en 2007, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. La primera película recaudó más mundialmente que la secuela, que terminó con aproximadamente 289,5 millones de dólares. La película de 2005 también superó comercialmente al reinicio de 2015, que obtuvo alrededor de 167,8 millones de dólares a nivel mundial. Esto significa que, aunque la versión de 2005 recibió críticas mixtas, consiguió un rendimiento comercial considerablemente mejor que la película de 2015. Estos datos ayudan a explicar por qué la producción de 2005 tuvo suficiente éxito para convertirse en una franquicia cinematográfica durante aquella etapa. El lanzamiento en home media. Después de su recorrido en los cines, Fantastic Four pasó al mercado de entretenimiento doméstico. La película fue lanzada en VHS y DVD el 6 de diciembre de 2005. The Numbers registra esa fecha como el lanzamiento de video de Fox Home Entertainment. El momento del lanzamiento fue muy significativo. En 2005, el DVD todavía era uno de los formatos domésticos más importantes de Hollywood. Aunque el Blu-ray estaba a punto de entrar en el mercado, el DVD seguía siendo el formato dominante para las películas comerciales. Por esa razón, Fantastic Four tuvo una estrategia de home media centrada principalmente en DVD y VHS. El lanzamiento permitió que la película llegara a hogares pocos meses después de su estreno cinematográfico. La disponibilidad en formato físico era especialmente importante para una película de este género. Los aficionados podían volver a ver las escenas de acción, los poderes de los personajes y los efectos visuales sin necesidad de regresar al cine. Rendimiento del DVD. El mercado doméstico también proporcionó ingresos adicionales para la película. The Numbers registra aproximadamente 15,12 millones de dólares en ventas estimadas de DVD para Fantastic Four. Es importante aclarar que esta cifra no representa necesariamente todos los ingresos generados por la película en home media. Las bases de datos pueden tener acceso solamente a determinados datos de ventas físicas, y existen además alquileres, acuerdos televisivos, licencias y otras formas de explotación que no aparecen necesariamente en una cifra de ventas de DVD. El DVD también tenía una ventaja comercial importante: podía mantenerse disponible en tiendas durante un periodo considerable después de que la película abandonara los cines. Esto alargaba la vida comercial de la producción. Una persona que hubiera visto la película en julio de 2005 podía comprarla o alquilarla varios meses después. De esta manera, el estudio tenía una segunda oportunidad para obtener ingresos de la misma producción. El papel del VHS. El lanzamiento en VHS resulta especialmente interesante porque 2005 fue una época de transición. El VHS todavía existía y seguía siendo utilizado por una parte del público, pero el DVD había adquirido una posición dominante. La disponibilidad simultánea en VHS y DVD permitió al estudio atender diferentes tipos de consumidores. Sin embargo, el DVD ofrecía ventajas que el VHS no podía proporcionar, como mejor calidad de imagen, menús interactivos, selección de escenas, diferentes pistas de audio y posibilidades adicionales de contenido. Para una película de superhéroes con muchos efectos visuales, el DVD también ofrecía una experiencia doméstica considerablemente más atractiva que el VHS. Material adicional y valor del DVD.
Los lanzamientos de DVD de las grandes películas de Hollywood de esa época normalmente buscaban ofrecer algo más que la película principal. El público esperaba contenidos adicionales como escenas eliminadas, comentarios, material detrás de cámaras, reportajes sobre la producción y elementos relacionados con los efectos especiales. En el caso de Fantastic Four, estos contenidos tenían especial interés debido a la cantidad de trabajo necesario para crear los poderes de los personajes. La transformación de Ben Grimm, el fuego de Human Torch, la invisibilidad de Susan y la elasticidad de Red eran precisamente el tipo de efectos que podían atraer a los espectadores interesados en conocer cómo se había realizado la película. El DVD convirtió, por tanto, la película en algo más que una experiencia cinematográfica. Permitió al público acercarse al proceso de producción y volver a experimentar las escenas que habían visto en pantalla grande. La importancia del home media para las películas de superhéroes. El mercado doméstico desempeñaba una función particularmente importante para las películas de superhéroes. Una película podía generar ingresos en 3 etapas principales, primero en las salas de cine, después mediante ventas y alquileres físicos y posteriormente a través de televisión y otras formas de distribución. Fantastic Four llegó al home media relativamente poco después de su estreno cinematográfico. La fecha del 6 de diciembre de 2005 significaba que la película pasó del cine al mercado doméstico aproximadamente 5 meses después de su lanzamiento estadounidense. Ese intervalo era bastante habitual en la industria cinematográfica de aquella época. Los estudios necesitaban permitir que la película tuviera suficiente tiempo en los cines antes de lanzar el producto doméstico. La estrategia comercial de 2005. Para comprender el desempeño de Fantastic Four, hay que recordar cómo funcionaba el mercado cinematográfico en 2005. Todavía no existían los servicios de streaming como principal método de distribución cinematográfica. Netflix estaba empezando a desarrollar su futuro modelo digital, pero el mercado de películas en casa dependía principalmente de DVD, VHS, alquileres y televisión. Por eso, una película como Fantastic Four tenía una vida comercial más larga. Después de su paso por los cines, podía seguir generando ingresos durante años mediante DVD, televisión y diferentes acuerdos de distribución. La película también tenía una ventaja adicional, pertenecía a Marvel y podía beneficiarse de la popularidad continua de los personajes. La existencia de cómics, juguetes y otros productos relacionados ayudaba a mantener el reconocimiento de la marca. ¿Fue la película un éxito comercial? Si analizamos únicamente los resultados de taquilla, la respuesta es sí. Fantastic Four consiguió aproximadamente $333,5 millones en todo el mundo, frente a un presupuesto estimado de entre 87,5 y 100 millones. Su estreno doméstico superó los 56 millones durante el primer fin de semana y finalmente consiguió más de 154 millones en Estados Unidos y Canadá. Además, los mercados internacionales aportaron incluso más dinero que el mercado doméstico. Esto es particularmente importante porque demuestra que la película consiguió atraer a una audiencia mundial. El rendimiento en home media añadió otra fuente de ingresos. Las ventas de DVD registradas por The Numbers fueron de aproximadamente $15,1 millones, aunque los ingresos domésticos reales de la película fueron más amplios que esa cifra debido a otras formas de explotación. Sin embargo, tener una buena taquilla no significa automáticamente que la película haya sido un éxito absoluto en todos los aspectos. Las críticas fueron mixtas y la recepción artística fue considerablemente menos entusiasta que su desempeño comercial. Pero desde el punto de vista empresarial, la película demostró que existía un mercado importante para una adaptación cinematográfica de Los Cuatro Fantásticos. Conclusión. Fantastic Four 2005 tuvo un recorrido comercial bastante fuerte para una película de superhéroes de su época. Con una recaudación mundial de aproximadamente $333,5 millones, consiguió $154,7 millones en Estados Unidos y Canadá y aproximadamente $178,8 millones en mercados internacionales. Su primer fin de semana doméstico produjo $56,06 millones, mientras que la película llegó a exhibirse en más de 3.600 salas estadounidenses.
El mercado internacional fue particularmente importante, ya que representó más de la mitad de la recaudación mundial. Reino Unido, México, Francia, España, Australia y Japón estuvieron entre los territorios que contribuyeron de manera significativa al resultado global. Después de su éxito cinematográfico, la película pasó al mercado doméstico el 6 de diciembre de 2005, con lanzamientos en VHS y DVD. El DVD se convirtió en la principal forma de consumo doméstico de la película y generó ventas físicas estimadas de aproximadamente $15,1 millones según The Numbers. En conjunto, el recorrido de Fantastic Four muestra el modelo tradicional de una superproducción de Hollywood de mediados de los años 2000, primero un gran lanzamiento cinematográfico, después una etapa internacional, posteriormente DVD y VHS, y finalmente una larga vida comercial a través de televisión y otros canales. Aunque la película tuvo una recepción crítica desigual, sus cifras demostraron que Los Cuatro Fantásticos tenían suficiente fuerza comercial para sostener una franquicia cinematográfica. Su resultado también explica por qué el estudio continuó con una secuela. La primera película había demostrado que el público estaba dispuesto a pagar por ver a estos personajes en la pantalla grande. En otras palabras, Fantastic Four no solamente fue una adaptación de Marvel con una recaudación respetable, fue un producto comercial suficientemente exitoso como para establecer a Los Cuatro Fantásticos como una franquicia cinematográfica viable durante la década de 2000. Mientras intentan comprender sus nuevas habilidades y adaptarse a sus transformaciones, tienen que enfrentarse a Victor Von Doom, quien también ha sido afectado por la misma energía. La película ocupa un lugar interesante dentro del cine de superhéroes de los años 2000. Fue realizada antes de que el universo cinematográfico de Marvel estableciera el modelo moderno de grandes franquicias conectadas, por lo que tiene un estilo diferente al de las películas actuales. Su enfoque combina aventura, comedia, romance, ciencia ficción y acción. Al mismo tiempo, presenta varios problemas de guión, efectos visuales desiguales y un desarrollo de personajes que en determinados momentos resulta superficial. A continuación se pueden analizar sus principales puntos positivos y negativos. Puntos positivos. Uno de los aspectos más positivos de Fantastic Four es que la película presenta claramente a los cuatro protagonistas. El espectador entiende rápidamente quiénes son Red, Susan, Johnny y Ben, cuáles son sus personalidades y qué relación existe entre ellos. Esta claridad resulta importante porque una película de origen tiene que presentar varios personajes al mismo tiempo sin hacer que el público se pierda. Reed Richards es presentado como el científico brillante del grupo. Es inteligente, dedicado a su investigación y capaz de analizar los acontecimientos desde una perspectiva científica. Susan Storm funciona como una persona más equilibrada y responsable. Johnny Storm representa la juventud, la confianza y la impulsividad. Ben Grimm es el personaje más práctico y leal, además de ser el que sufre la transformación física más dramática. Esta variedad de personalidades crea una dinámica entretenida. Los cuatro no reaccionan de la misma manera ante sus poderes, y precisamente esa diferencia produce algunos de los mejores momentos de la película. Otro punto fuerte es la química entre los protagonistas. Las interacciones entre los personajes ayudan a que la película tenga una atmósfera más ligera. Johnny, por ejemplo, constantemente provoca a Ben y a Susan, mientras que Red intenta concentrarse en sus investigaciones. Ben suele funcionar como el personaje más serio y responsable. La relación entre Ben y Johnny proporciona bastante humor. Johnny está orgulloso de sus poderes y disfruta de ser una celebridad, mientras Ben está luchando para aceptar su nueva apariencia. Este contraste produce situaciones divertidas, pero también ayuda a desarrollar la personalidad de ambos. La interpretación de Chris Evans como Johnny Storm es otro elemento destacado. Evans aporta energía, carisma y sentido del humor al personaje. Johnny es probablemente el miembro más espontáneo del grupo y su actitud permite que la película tenga momentos de entretenimiento incluso cuando la historia se vuelve más seria. También destaca Michael Chiklis como Ben Grimm. La historia de Ben es una de las más emocionales de la película. Su transformación en la Cosa no es simplemente una adquisición de poderes, para él significa perder su apariencia humana y enfrentarse a problemas personales.
Chiklis consigue transmitir parte de ese conflicto incluso mientras interpreta al personaje bajo un pesado traje y maquillaje. La película también tiene un punto positivo importante en su sentido del humor. No intenta mantener una atmósfera completamente oscura. Los protagonistas hacen bromas, discuten y se comportan como personas que todavía están aprendiendo a controlar sus habilidades. Este enfoque puede resultar atractivo para espectadores que prefieren una película de superhéroes más ligera. Johnny, especialmente, funciona como fuente constante de humor. Algunas situaciones relacionadas con sus poderes también están diseñadas para producir entretenimiento antes de convertirse en elementos de acción. Otro aspecto positivo es la variedad de poderes. Cada personaje tiene habilidades visualmente diferentes. Red puede estirar su cuerpo, Susan puede hacerse invisible y crear campos de fuerza, Johnny controla el fuego y Ben posee una fuerza extraordinaria. No intenta mantener una atmósfera completamente oscura. Los protagonistas hacen bromas, discuten y se comportan como personas que todavía están aprendiendo a controlar sus habilidades. Este enfoque puede resultar atractivo para espectadores que prefieren una película de superhéroes más ligera. Johnny, especialmente, funciona como fuente constante de humor. Algunas situaciones relacionadas con sus poderes también están diseñadas para producir entretenimiento antes de convertirse en elementos de acción. Otro aspecto positivo es la variedad de poderes. Cada personaje tiene habilidades visualmente diferentes. Red puede estirar su cuerpo, Susan puede hacerse invisible y crear campos de fuerza, Johnny controla el fuego y Ben posee una fuerza extraordinaria. Esto permite que las escenas de acción tengan diferentes tipos de movimiento. Red puede atacar desde lejos utilizando sus brazos, Susan puede crear barreras, Johnny puede desplazarse por el aire y Ben puede enfrentarse físicamente a los enemigos. La película también hace un esfuerzo por mostrar el proceso de descubrimiento de los poderes. Los protagonistas no dominan inmediatamente sus habilidades. Tienen que experimentar con ellas, cometer errores y descubrir sus limitaciones. Esta parte resulta especialmente entretenida porque permite al espectador conocer los poderes al mismo tiempo que los personajes. La transformación de Ben es particularmente efectiva desde el punto de vista narrativo. Su historia plantea una pregunta interesante: ¿qué ocurre cuando una persona recibe un poder extraordinario pero pierde algo importante de sí misma? Ben es extremadamente fuerte, pero su nueva apariencia afecta su autoestima y sus relaciones. La presencia de Alicia Masters también aporta un elemento positivo. Su relación con Ben demuestra que la apariencia exterior no define completamente a una persona. Alicia es capaz de mirar más allá de la forma física de la cosa y reconocer al hombre que existe detrás de ella. Otro punto fuerte es la ambientación de la película. El Buster Building y los diferentes laboratorios crean un mundo visual asociado con la ciencia y la tecnología. La película intenta mostrar a los Cuatro Fantásticos como un grupo relacionado con la investigación científica, algo que diferencia parcialmente su historia de otras películas de superhéroes. Los efectos especiales también tienen momentos interesantes. Aunque algunos efectos han envejecido de manera evidente, la combinación de efectos prácticos y digitales tiene cierto encanto. La cosa utiliza principalmente maquillaje y prótesis, mientras que Human Torch depende en gran medida del CGI. La transformación de Johnny en una figura de fuego es una de las imágenes más reconocibles de la película. El uso de fuego digital permite mostrar capacidades que serían imposibles de representar de manera segura con efectos físicos tradicionales. El diseño de la cosa merece una mención especial. El hecho de utilizar un traje y maquillaje en lugar de crear completamente al personaje mediante CGI permite que Ben tenga una presencia física real durante muchas escenas. Esto facilita las interacciones con los demás actores. También es positivo que la película tenga una estructura narrativa relativamente sencilla. La historia comienza con la misión espacial, continúa con la transformación de los personajes y termina con el enfrentamiento contra Doctor Doom. El público puede seguir fácilmente el recorrido general. La película no intenta introducir demasiados conceptos complejos ni una enorme cantidad de personajes secundarios.
Esto puede resultar beneficioso para espectadores que simplemente quieren disfrutar de una aventura de superhéroes sin tener que conocer una gran cantidad de antecedentes. Puntos negativos. Uno de los principales problemas de Fantastic Four es su guión irregular. La película tiene buenas ideas, pero no siempre las desarrolla con suficiente profundidad. Algunas situaciones parecen existir principalmente para llevar la historia de una escena de acción a otra. El origen de los poderes, por ejemplo, podría haber recibido un tratamiento científico más detallado. Reed es presentado como un científico extraordinariamente inteligente, pero algunas explicaciones sobre la tormenta cósmica y sus efectos son bastante sencillas. La película también tiene problemas con el desarrollo de Doctor Doom. Victor Von Doom comienza como un empresario poderoso y rival intelectual de Reed, pero su transformación en villano ocurre de manera relativamente rápida. El personaje tiene potencial para ser un antagonista mucho más complejo, pero el guión no siempre aprovecha esa posibilidad. Victor podría haber tenido una motivación más desarrollada. Su orgullo, sus problemas empresariales y sus celos hacia Reed están presentes, pero no siempre se conectan de manera convincente. Como resultado, su transformación en Doctor Doom puede sentirse más como una obligación narrativa que como una evolución natural. El diseño y caracterización de Doctor Doom también han sido criticados por muchos espectadores. En lugar de presentar al personaje como una figura política y científica extremadamente poderosa, la película se concentra más en convertirlo en un villano convencional de superhéroes. Otro punto negativo es que algunos personajes secundarios están poco desarrollados. La historia se concentra principalmente en los 4 protagonistas, pero varias figuras alrededor de ellos aparecen únicamente cuando la trama las necesita. La relación entre Reed y Susan también podría haber tenido mayor profundidad. La película establece que existe un pasado romántico entre ellos, pero el desarrollo de esa relación no siempre resulta completamente natural. La historia avanza rápidamente hacia una reconciliación romántica. Otro problema es el ritmo. La primera parte dedica bastante tiempo a explicar el accidente y las transformaciones, mientras que algunos acontecimientos posteriores ocurren de manera demasiado rápida. La película puede parecer lenta en determinadas escenas y apresurada en otras. La transformación de los protagonistas necesita tiempo para desarrollarse, pero el conflicto final con Doom se resuelve relativamente rápido. Las escenas de acción también tienen limitaciones. Aunque existen momentos espectaculares, algunas secuencias carecen de la intensidad que el público podría esperar de una película basada en personajes tan poderosos. El enfrentamiento final es un ejemplo. Los 4 protagonistas finalmente utilizan sus habilidades como equipo, pero la batalla podría haber sido más elaborada. Doctor Doom tiene poderes considerables, pero su derrota ocurre de una forma relativamente sencilla. Los efectos visuales constituyen otro aspecto mixto. Algunos son impresionantes para su época, pero otros han envejecido bastante. La apariencia de Human Torch funciona en determinados momentos, pero en algunas escenas el fuego puede parecer claramente digital. Los efectos de Reed Richards también pueden parecer artificiales. Las deformaciones corporales funcionan conceptualmente, pero algunas tomas no tienen el nivel de realismo que actualmente se espera de una producción de superhéroes. La invisibilidad de Susan presenta un problema diferente. Aunque técnicamente es una idea interesante, las escenas en las que desaparece pueden resultar visualmente extrañas. El público necesita comprender dónde se encuentra un personaje invisible, y esto puede hacer que algunos efectos parezcan menos naturales. La película también tiene un tono que puede resultar inconsistente. Algunas escenas intentan ser emotivas y dramáticas, mientras que otras utilizan humor muy ligero. El cambio entre ambos estilos no siempre funciona. Por ejemplo, el sufrimiento de Ben es un tema bastante serio. Ha perdido su apariencia humana y su relación con su prometida se ve afectada. Sin embargo, poco después la película puede regresar a bromas relacionadas con los poderes de Johnny. Este contraste puede dificultar que algunos momentos dramáticos tengan todo el impacto que deberían. Otro aspecto negativo es que Johnny Storm puede resultar demasiado inmaduro en determinados momentos.
Aunque su personalidad impulsiva es parte del personaje, algunas de sus acciones parecen existir principalmente para crear humor. La película también podría haber explorado más la relación entre los cuatro protagonistas después de recibir sus poderes. El concepto de una familia de superhéroes es uno de los elementos más importantes de los Cuatro Fantásticos, pero la película tarda en desarrollar completamente esa idea. Red, Susan, Johnny y Ben terminan funcionando como equipo, pero el proceso podría haber sido más emocional. Especialmente la amistad entre Red y Ben tenía potencial para convertirse en uno de los elementos centrales de la historia. El personaje de Ben Grimm es quizás el que tiene mayor potencial dramático. Su transformación es dolorosa y afecta toda su vida. Sin embargo, la película podría haber dedicado todavía más tiempo a explorar su aislamiento, su identidad y su relación con Alicia. También existe cierta dependencia de fórmulas típicas del cine de superhéroes. Existe el accidente científico, la adquisición de poderes, el villano que también obtiene habilidades, la batalla final y la formación del equipo. Estos elementos funcionan, pero no siempre resultan originales. El guión tampoco explora demasiado las consecuencias sociales de la transformación. Los protagonistas se convierten rápidamente en celebridades, pero la película podría haber examinado con más profundidad cómo cambiarían sus vidas después de convertirse en personas con capacidades extraordinarias. La fama es utilizada principalmente como elemento cómico. Johnny disfruta de la atención pública, mientras los demás reaccionan de manera diferente, pero el tema no se desarrolla demasiado. Balance general. A pesar de sus defectos, Fantastic Four tiene características que explican por qué consiguió atraer al público. Es una película relativamente accesible, con personajes reconocibles, humor, acción y una historia de origen sencilla. Su mayor fortaleza está probablemente en la dinámica del grupo. Cuando Red, Susan, Johnny y Ben interactúan, la película suele ser más entretenida. Cada personaje tiene una personalidad distinta y los actores consiguen crear una química razonable. La historia de Ben también proporciona una dimensión emocional que evita que la película sea solamente una sucesión de escenas de acción. Su lucha para aceptar a la cosa como parte de su identidad es uno de los elementos más humanos del argumento. Chris Evans destaca por su carisma como Johnny, mientras que Michael Chiklis aporta una interpretación más emocional como Ben. Joan Crawford y Jessica Alba cumplen las funciones de Red y Susan, aunque sus personajes podrían haber recibido mayor profundidad. El principal problema está en que la película tiene mucho potencial que no siempre aprovecha. Los Cuatro Fantásticos son personajes con una historia enorme y con relaciones muy complejas, pero la película ofrece una versión relativamente sencilla de ellos. Doctor Doom es probablemente el ejemplo más claro de esa oportunidad perdida. Un villano con la inteligencia, el poder y la historia de Victor podría haber sido una amenaza mucho más memorable. Conclusión. Fantastic Four 2005 es una película con varios puntos positivos y numerosos defectos. Entre sus fortalezas destacan el carisma de los protagonistas, la química entre los actores, la variedad de poderes, el humor, la historia de Ben Grimm y la combinación de efectos prácticos y CGI. La película también resulta fácil de seguir y funciona como una introducción sencilla a los personajes. No exige que el espectador conozca profundamente los cómics para comprender quiénes son los protagonistas y qué les ocurre. Sin embargo, sus